Muy buenas, mi nombre es Mauricio Avendaño González, del grupo 01 de la asignatura Estructura de Datos del Pensum Nuevo, estudiante de la Universidad Popular de Cesar. En esta ocasión voy a explicar cómo funciona el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra, también llamado algoritmo de caminos mínimos, es un algoritmo para la determinación del camino más corto dado un vértice origen hacia el resto de los vértices en un grafo. Muy bien, empezaré hablando sobre lo que es el etiquetado. En el etiquetado guardaremos información necesaria para el correcto funcionamiento del algoritmo. En el primer dígito guardaremos la distancia acumulada, es decir, la distancia que se ha recorrido desde el nodo inicial hasta el nodo donde nos encontramos. El siguiente valor es el nodo antecesor, es decir, el nodo que viene antes de este nodo que estamos etiquetando. Y por último tenemos el número de iteraciones, es decir, la cantidad de operaciones que se han realizado para llegar hasta este nodo. En este caso serían solamente sumas. Una vez explicado los etiquetados, procederé a explicar un grafo que está compuesto por 8 nodos con nombres diferentes y cada uno está interconectado con aristas de diferentes pesos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un nodo inicial. En este caso hemos seleccionado el nodo A y procederemos a llenarlo. Muy bien, entonces procedemos a llenar su etiquetado. Como no se ha recorrido ninguna distancia, entonces el primer dígito será un 0. Y como A no tiene ningún predecesor, entonces también se pondrá 0. Y como no hemos realizado tampoco ninguna operación, el número de iteraciones también va a ser 0. Una vez que hemos seleccionado nuestro nodo inicial y lo hemos etiquetado de forma correcta, lo que se tiene que hacer ahora es llenar los etiquetados de los nodos adyacentes al nodo inicial. En este caso serían C y B. Bueno, entonces empezaremos con C. Lo primero que hay que hacer es tener en cuenta el valor que se tenía acumulado en el nodo predecesor. En este caso sería 0. Y a este sumarle el valor que tiene la arista que los interconecta. En este caso sería esta, cuyo valor es 1. Es decir que 0 más 1 es igual a 1. Y hay que asignarle al segundo valor el nodo predecesor. En este caso su nodo predecesor es A. Y en el número de iteraciones, el número de operaciones que hemos hecho hasta el momento. En este caso sería una sola porque es la primera. Una vez llenado C, entonces procedemos a realizar las mismas operaciones con el nodo B. En este caso, la distancia acumulada es de 3 porque la arista tiene un valor de 3, el nodo antecesor es A y el número de iteraciones sería 1. Una vez realizados los etiquetados de los nodos C y B, procederemos a hacer lo mismo con los nodos adyacentes de C, que serían F y D. ¿Y por qué no los nodos adyacentes de B? Porque en este caso se procede primero por el nodo que tenga la distancia acumulada menor. En este caso sería C, que tiene una distancia acumulada de 1. Muy bien, entonces procedemos a llenar el etiquetado del nodo F. En este caso tomamos el valor acumulado de C, que sería 1, y le sumamos la arista, que sería 5. Entonces 5 más 1, 6. Su nodo antecesor, C, y el número de operaciones que llevamos hasta el momento serían 2. Y hacemos exactamente lo mismo con el nodo D. Su nodo antecesor es C, el valor acumulado de C es 1, más 2, que sería la arista que los interconecta, daría un total de 3. Y el número de operaciones que llevamos hasta el momento serían 2. Muy bien, una vez hemos llenado los nodos adyacentes a C, procedemos a realizar lo mismo con el nodo cuya distancia acumulada sea menor. En este caso sería D, ya que 3 es menor a 6. Entonces procederemos a realizar los etiquetados del nodo F, E y B. Muy bien, entonces procedemos a realizar el etiquetado del nodo F. Procedencia sería D y la distancia acumulada sería 3 más 2, 5. El número de iteraciones 3. Y hacemos lo mismo con el nodo E. En este caso, la distancia acumulada hasta el momento sería 3 más 4, 7. El nodo antecesor sería D y el número de iteraciones sería 3. Y realizamos lo mismo con el nodo B, que serían distancia acumulada sería 3 más 1, 4.
nodo antecesor sería D y el número de iteraciones 3. Muy bien, notamos que en algunos nodos han quedado dos etiquetados diferentes, es decir, en el nodo F está 6C y 5D, y en el nodo B está 3A y 4D. En este caso lo que se tiene que hacer es eliminar el nodo cuya distancia acumulada sea mayor. En este caso sería 6C y solo dejaríamos a 5D. En el caso de B eliminamos a 4D y solo permanece 3A. Una vez que hemos realizado correctamente los etiquetados de los nodos adyacentes a D, tomamos el nodo cuya distancia acumulada sea menor. En este caso sería 3, ya que 3 es menor que 5 y que 7. Y procederemos a realizar el mismo proceso, es decir, el etiquetado de G, que es su único nodo adyacente. Y su etiquetado sería el siguiente: 8 distancia acumulada, ya que 3 más 5 es 8. Su nodo predecesor es B y el número de operaciones que hay desde A hasta G serían 2. Muy bien, una vez que hemos realizado el etiquetado de G, procedemos a realizar de nuevo el etiquetado de E, pero como vemos, tiene un valor de 10, ya que 8 más 2 sería 10, procedencia G y número de iteraciones 3. Y como 10 es mayor que 7, entonces no tendría sentido poner el 10, simplemente lo eliminamos. Una vez llegados a este punto, simplemente nos faltaría terminar con el nodo H y etiquetarlo de manera correcta. Entonces, desde el lado de E, el etiquetado sería el siguiente: 8E con 4 iteraciones, 7 más 1 igual a 8, nodo predecesor sería E y 4 iteraciones, mientras que por el lado de F sería 8F con 4 iteraciones, 5 más 3, 8, nodo predecesor F y número de iteraciones 4. Una vez llegados a este punto, podemos notar que el nodo H tiene dos etiquetados con la misma distancia acumulada, es decir, que desde el nodo A hasta el nodo H hay dos rutas diferentes pero que tienen la misma distancia acumulada, o sea, son igual de óptimas. En este caso no eliminaremos ninguna de las dos, nos vamos a quedar con las dos. Una vez hecho esto, ya tenemos nuestro grafo completamente etiquetado, y la manera para encontrar la distancia de un nodo a otro es la siguiente. Por ejemplo, en este caso, para encontrar la distancia que separa a A desde H, hacemos lo siguiente. Tomamos uno de sus etiquetados, en este caso vamos a tomar 8E con índice 4, y nos vamos a dirigir al nodo que señala nuestro etiquetado, es decir, E. Y hacemos lo mismo en este caso, es decir, nos vamos al nodo que señala el etiquetado, que sería D. Volvemos a hacer lo mismo, nos vamos hasta el nodo C, y de C nos vamos al nodo A. Y sería exactamente lo mismo si nos vamos por el lado de 8F. Nos vamos hasta el nodo F. Desde F nos vamos hasta el nodo D. Desde D nos vamos a ir hasta C. Y de C nos vamos a ir hasta A. Y estas dos serían las rutas más óptimas que separan a A y H. Muy bien, y esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención prestada. Que tengan un feliz resto del día o noche. Hasta luego.